Hola, ¿cómo están? Buen día, hoy es domingo, día del Señor, tiempo de adoración, tiempo de alabanza. Bueno, la alabanza la vamos a dejar para después, ya nos desquitaremos con el tiempo, hermanos. Queremos ocupar el tiempo siempre de alguna forma en compartir, en platicar acerca de la palabra de Dios. Y ese es el propósito de este día, hablar acerca de la palabra de Dios. Hablar acerca de temas que son importantes, que nos pueden ayudar mucho a edificarnos, a construir valores espirituales, pero también valores morales, por qué no decirlo. Al final de cuentas, el Espíritu de Dios provoca muchas cosas en la vida de los creyentes. Así es que, bueno, pues es un tiempo para invitar a la familia a sentarnos, ya que están en casa, ¿verdad? Porque algunos en la iglesia de repente pues solo llegaban con sus gorditas, su refresco y parecía que estaban en día de campo. Y mientras uno estaba compartiendo la palabra, pues ellos estaban chutándole a la gorda, echándole a la gordita. Me imagino que con mayor razón estarán ahí en la casa ya, sentaditos allá en la mesa, desayunando algunos apenas, amén, porque sé que para muchos es temprano y no porque se hayan desvelado. Y ahorita no sabemos ni a qué horas dormir, ni a qué horas despertar. Así es que voy a dar tiempo, hermanos, mientras vamos preparando la plática de este día. Hoy quiero hablar acerca de la paz, pero esa paz que alumbra a las naciones, esa paz que hace cambios radicales entre las naciones, porque cuando la sociedad, cuando las familias encuentran paz, encuentran armonía en sus vidas, hermanos, por consecuencia las naciones están en paz. No quiero hablar de los conflictos, sino quiero hablar de la necesidad de entender qué significa la paz. Esa paz que Dios da a los que en Él confían. Amén. La Biblia está plagada de muchas enseñanzas, hermanos, acerca de la paz, acerca de la certidumbre. Plagada de mucha palabra, de mucho lenguaje espiritual que tiene como propósito apacentar, serenar, sosegar, aliviar los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Aquí el punto más importante es saber cómo nosotros extraer de la palabra, del lenguaje bíblico, en la gracia del Espíritu, un lenguaje que nos provoque a sentimientos de paz, a sentimientos de certidumbre, de seguridad, de confianza. Así que esta mañana yo quiero platicar con ustedes sobre eso, hermanos, de entender la paz que el Señor nos da. Sé que hay algunos versículos, pero a lo mejor no voy a comenzar con el versículo típico que dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, no es como el mundo las da, sino como yo os la doy. También no voy a leer ese versículo bíblico, solo hago mención al respecto al principio, ¿sí? Porque nosotros tenemos que entender que un versículo bíblico no determina la verdad de Dios, solo nos va avanzando hacia su razón, hacia su propósito. Que el contenido total del libro, de los libros en la Biblia, hermanos, tienen como objetivo provocarnos a la paz, a la certidumbre, a la seguridad, a la confianza. ¿De quién? De Dios, del Dios en el que hemos depositado nuestra confianza, nuestra seguridad, en el Dios que no vemos. Bien decía el Señor Jesucristo: porque vistes, diciéndole a Tomás y también de alguna forma a los discípulos, porque vistes, has creído. Pues déjame te digo que más bienaventurados serán aquellos que crean sin ver. Y de verdad que hay una bienaventuranza, hermanos, en la fe, porque no es una fe ciega, es una fe que tiene certidumbre, una fe que nos da confianza. Amén. Por eso puedo hablar, puedo compartirles, puedo dialogar acerca de lo que es la paz. Y en cualquier parte de la Biblia, de veras que busquemos, en cualquier parte, en cualquier circunstancia que busquemos, en cualquier conflicto que encontremos en los libros de la Biblia, vamos a encontrar la palabra paz. Paz no implícita en una palabra paz, sino implícita en argumentos, en hechos, en sucesos, en acontecimientos, ¿me entienden? Y encontraremos que hay paz. Ya están preparándose, ya siéntense por favor. A ver, niños, ya dejen de correr, siéntense ya a la mesa, hágale paso, papá, hombre. Vamos a comenzar esta mañana, ya vamos a acérquese, tómese su cafecito a gusto, tenga todo a la mesa. Vamos a tratar de estar un momento quietos, porque también es importante, hermanos, que aunque estamos en casa, tengamos quietud para escuchar la palabra esta mañana, quietud para poder en medio de la conversación
¿Por qué no interrumpirse entre ustedes mismos para preguntar por qué una cosa u otra? Ya habrá tiempo para repetir el video, hermanos, habrá tiempo para parar después el video y poder dialogar al tema. Amén. Entonces vamos a comenzar esta mañana. Muchas gracias. Si me están escuchando, de todas maneras yo voy a hablar, me escuchen o no me escuchen. Yo tengo la intención al final de cuentas de comunicar este pensamiento. Amén. Así es que muchas gracias, Casa de Dios, iglesia, antes el camino, porque sé que hay muchas iglesias que se llaman Casa de Dios. Bueno, Casa de Dios, iglesia, antes el camino. Muchas gracias, qué bueno que están acompañándonos esta mañana. La verdad, sí tengo que decirlo, los extraño. Esta semana he estado compartiendo con algunos, he ido a sus casas a platicar, a tomar un café, a dialogar un poco, y hay mucha riqueza, hermanos, en el estar juntos. Bien dice la palabra del Señor, mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y es verdad, porque cuando podemos comunicarnos, cuando podemos vernos a los ojos, cuando podemos comunicarnos algún pensamiento, alguna palabra de esperanza, es muy diferente. Hoy, la verdad, me siento un poco extraño. No es mi pasión mucho hablar a una cámara y decir lo que quiero. Estoy acostumbrado a mirar a las personas de frente, mirar sus reacciones, si les agradó, si no les agradó lo que les estoy diciendo, su enfado o su interrogante. Aquí, pues, batallo un poquito más. Así es que discúlpenme si de repente, pues parece que estoy loquito y estoy solo hablando y hablando. Pero me quiero imaginar que están allí, me quiero imaginar que están los niños dando lata, mamá. Me quiero imaginar que estamos como cuando estamos en la congregación, ¿me entienden? Me quiero imaginar que están ahí sentados, escuchando con atención lo que quiero compartirles. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a abrir el libro, en el libro de los Salmos, la Biblia en el libro de los Salmos. ¿Ya están listos? Me imagino que sí, pero si alguien tiene papel y pluma, vaya anotando las citas bíblicas. Amén. Conforme el Espíritu nos vaya dando la palabra, bueno, vamos a ir compartiendo los versículos. Muy bien. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo esta mañana, por tu bondad y por tu misericordia, porque el amor, el inmenso amor que tú nos has entregado en Jesucristo, Señor, no tiene igual. Gracias, porque es tu amor el que nos provoca, Señor, a la certidumbre y a la confianza, a la seguridad, que en esta hora, en el precioso nombre de Jesucristo, Señor, por quien tú nos has amado, por quien hasta el día de hoy nos diste Espíritu Santo, Señor, para fortalecer nuestros corazones y nuestros pensamientos, que esta mañana, en el precioso nombre de Jesucristo, Señor, la plenitud de tu presencia sea con nosotros, que sea tu gracia y tu bondad, Señor, provocando en nuestros corazones y en nuestros pensamientos reacciones de paz, de certidumbre, de seguridad, de confianza, de entereza. En el precioso nombre de Jesús, Señor, hoy sea un día tan especial como será tan especial el día de mañana, pero hoy que el afán de este día esté establecido en la paz, en la seguridad, Señor, en la templanza, en la certidumbre, en la convicción de que todas las cosas están en tus manos, que tú tienes el control de todo, que no hay nada fuera de tu voluntad, Señor, que no pasará, que no acontecerá, Señor, nada en lo cual tú no tengas injerencia, en lo cual, Señor, tú no tengas el control, porque entonces eso nos da paz, nos da seguridad a nosotros, Señor, como tus hijos, como tus hijas. Por eso, Padre, esta mañana, gracias por las familias. Gracias por nuestra nación, gracias, Señor, por todo el mundo, gracias por la compasión, Señor, por la que tú has amado a la humanidad, al haber dado a tu Hijo Jesucristo, al haberlo entregado por amor a nosotros, Señor, pero por haberlo resucitado de entre los muertos, que nos da la certidumbre y la convicción que su obra fue perfecta. Que hoy lo que tú demandas de nosotros es confianza, que lo que tú demandas de nosotros es justicia y paz, pero justicia tuya, de integridad de corazón y de pensamiento. Así que, Padre, muchas gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Muchas gracias por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, Señor, porque tú los bendices, porque mandas tu Santo Espíritu y tus ángeles, Señor, a salvaguardar la integridad de ellos. Gracias por nuestros pequeños, por los más pequeños, Señor, porque tú tienes cuidado de ellos.
A ti, mi Dios, sea dada la gloria y la honra esta mañana, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén, Señor. Gracias. ¿Saben? Cuando levantamos oración y hay certidumbre en nuestro corazón de que Él nos escucha, es un sentimiento de seguridad y de estabilidad emocional, saber que Él nos oye. Allí es donde nuestra oración tiene mucho sentido, porque no solo son palabras, hermanos. A veces pensamos que solo son palabras, pero cuando hay esa seguridad de Dios, cuando hay esa seguridad de que escucha, de que atiende nuestras oraciones, no solo son palabras, es una certidumbre, es una convicción de que Dios nos está escuchando. Así es que podamos estar en paz esta mañana. Muy bien, quiero leer el Salmo 23, se me pasó, se me perdió, el Salmo 23, y vamos a hablar de paz. Y les decía que donde quiera que tú abres la Escritura, te encuentras con palabras que te provocan a la paz, a la confianza. Voy a leer, espero que lo tengan ahí en su casa. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una escritura, un salmo, un cántico de fe, un cántico de confianza, un cántico de esperanza. Eso, hermanos, cuando hay plenitud de nuestro entendimiento, eso, cuando hay abundancia de ese tipo de palabra en nuestras bocas, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, nos generan la certidumbre de paz, de seguridad. A veces, cuando nuestra vida se encuentra muy perturbada, cuando nos encontramos en momentos, en circunstancias muy difíciles de atravesar, hermanos, y nuestras emociones y nuestros sentimientos, hermanos, son incontrolables, y no hay paz, no hay serenidad en nosotros, y lo reflejamos con nuestras actitudes hacia los demás, lo reflejamos en lo irritable que podemos estar. A veces hasta en la amargura, hermanos, que llevamos a cuestas por toda una vida, porque no estamos entendiendo el lenguaje divino. Muchos de nosotros que podamos tener muchos años ya en el cristianismo, en la vida espiritual, como ustedes quieran llamarlo, hermanos, a veces seguimos cargando un costalito de amargura. Y ese costalito de amargura no nos permite serenar nuestros sentimientos y nuestras emociones, no les permite transformar el entorno en donde vivimos. Y nosotros tenemos que tener la seguridad acerca de la paz, la certidumbre. Hay otra cita bíblica que quiero platicar de ella, hermanos. No voy a disertar sobre el Salmo 23 ni qué significa una cosa. Solo quiero en el complemento generalizado que nos demos cuenta que hay palabras que ocasionan certidumbre, que nos da paz. Jehová es mi pastor, me da confianza, me da seguridad. O como aquella palabra que el Señor le dice a María Magdalena cuando ha resucitado de entre los muertos, que está desesperada buscando y le pregunta al hortelano: por favor dime dónde lo pusiste. Y el Señor le dice: María. Y es cuando ella toma conciencia de quién es Jesús. Ve, dile a mis hermanos. Y eso es maravilloso. Yo cuando pienso en eso, hermanos, para mí es algo extraordinario, porque me da certidumbre de que la palabra de Dios tiene como objetivo bendecir al ser humano, bendecir a los hombres que confían en Él. Y entonces imagínense la palabra que le dice: ve, dile a mis hermanos que subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y ese sentimiento, hermanos, que el Señor le da a María, ese sentimiento o ese impartimiento de decirle: mi Dios y vuestro Dios, es un sentimiento, es un sentido de pertenencia a algo que le está diciendo a los discípulos del Señor Jesucristo: ahora es vuestro Dios, ahora es vuestro Padre. Porque recuerdo aquella palabra de uno de los padres de Israel, Jacob,
cuando va camino a la casa de su tío Labán, porque va huyendo de su hermano Esaú, hermanos, porque era muy tramposo. Ahí le dice que él tiene un sueño y Dios le promete cosas que irá a hacer con él. Cuando él despierta del sueño y dice, dice, no es otra cosa sino casa de Dios. Pero luego le hace un diálogo con el Señor y le dice, bueno, si tú me bendices al lugar donde yo voy y me das pan para comer y me bendices aquí y me traes en paz, dice entonces él, tú serás mi Dios, porque hasta ese día era el Dios de su padre Isaac y el Dios de su padre Abraham, pero no era el Dios de Jacob. Pero desde ese día Jacob dijo, tú serás mi Dios. Por eso tiene mucho sentido de pertenencia ese día que el Señor Jesucristo le dice a María, dile a mis hermanos que subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Es un sentido de pertenencia. Es mi Dios, es mi Padre. Y cuando lo miramos desde esa perspectiva, lo único que tiene que darnos a nosotros es certidumbre de paz, de quietud, de motiva. Por eso la palabra, hermanos, nos invita a reflexionarla, a meditarla. Miren, vamos al libro ahora de los Romanos, al capítulo 12, por ejemplo. Capítulo 12 del libro de los Romanos, versículo 1 dice así. Lo voy a leer, porque muchos de ustedes estarán como yo al principio, cuando me convertí al cristianismo, hermanos. Me acuerdo que hacen esgrima bíblico en aquellos años. Y daban una cita bíblica y el que la encontraba más pronto pues ganaba. Así es que imagínense, pues mientras unos decían y levantaban la mano para decir que ya tenían la cita bíblica, pues yo no sabía ni en qué parte de la Biblia estaba esa palabra y tenía que estarle dando vueltas y buscando y buscando. Y así habrá muchos de ustedes después de algunos años. Todavía siguen pensando en dónde está, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Bueno, está en el Nuevo Testamento para que no batalle, en la página tal, no se crean. Entonces, Romanos capítulo 12, estoy dando tiempo para que lo encuentre la cita. Romanos capítulo 12, versículo 1, a la letra dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero está hablando de un culto racional, está hablando, preséntate completito delante de la presencia de Dios, sin argumentos de miedo, sin argumentos de temor, sin argumentos de incertidumbre, sino de una plena seguridad. Porque ¿quién puede ir a la presencia de Dios dividido, partido, fraccionado? Pues hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que se presenta ante la presencia de Dios fracturado, fragmentado, dividido en sus pensamientos, dividido en sus opiniones, dividido en su fe, dividido en su seguridad. Y va con una inseguridad tan terrible que obviamente, decía el apóstol Santiago, pues no piense quien piense así, o no crea quien piense así, que va a recibir algo de parte de Dios, porque tiene que haber una seguridad. La duda, hermanos, es incredulidad, la duda es incertidumbre. Y eso no nos funciona delante de la presencia de Dios. Por eso dice Romanos, escuche, porque está hablando de qué, racional, de un raciocinio, está hablando de la inteligencia, está hablando del entendimiento. Pero para que nosotros podamos presentarnos delante de la presencia de Dios, presentando todo nuestro cuerpo como un argumento de raciocinio, es que estamos convencidos. ¿Por qué convencidos? Porque su palabra una y otra vez declara, su palabra una y otra vez declara, a través de las muchas experiencias que relata, a través de muchas historias que su palabra relata. Por ejemplo, el rey Josafat en el Antiguo Testamento. Hay una guerra, se levantan pueblos y hacen una confederación de naciones para venir y atacar al rey de Jerusalén, al rey Josafat. Ya para entonces la nación de Israel está dividida en el reino del norte y en el reino del sur. Bueno, pues en el reino del sur está el rey Josafat, donde está el templo del Señor, donde está la ciudad del rey.
Y entonces dice la palabra de Dios que le llegan las noticias al rey Josafat y le dicen: ¿sabes una cosa? Se han confederado estos más estos y vienen con un gran ejército contra nosotros. El rey Josafat, hermanos, en certidumbre, en convicción, porque así es como nosotros entendemos de presentar nuestros cuerpos mortales delante de la presencia de Dios, en un raciocinio, en un entendimiento. Y entonces el rey Josafat dice: ¡ah, caray! Claro que se espanta, claro que llega un momento en que se atemoriza, pero no le da lugar al temor, porque su corazón está en la esperanza. Es un hombre que tiene paz porque ha enseñado al pueblo de Israel a confiar en Dios. Es un hombre acostumbrado, era un rey acostumbrado a que el Señor estuviera presente en la vida del pueblo, en la vida de la nación. Así es que lo primero que hace el rey Josafat, hermanos, está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20 del Antiguo Testamento, para que anótenlo. No lo voy a leer, solo estoy haciendo referencia a esa historia. Y entonces el rey Josafat, hermanos, invita a todo el pueblo, hermanos, a venir. Vamos a ayunar, pero vénganse, vayamos a la casa del Señor y oremos. Y entonces el rey Josafat hace una oración congruente, una oración inteligente. Y empieza diciendo: Señor, ¿no eres tú Dios arriba en los cielos, pero también Dios abajo en la tierra? ¿No tienes tú tal gobierno y dominio sobre todas las cosas? ¿No fuiste tú quien nos dio esta tierra por herencia a nuestros padres? ¿No fuiste tú quien pidió que se te hiciese casa y se te edificó casa, en la cual cualquiera que viniera delante de ti y llorara en este lugar, tú lo oirías desde los cielos? Y cualquiera que fuera su situación, tú lo salvarías. Capítulo 9 del libro de los Reyes. No me acuerdo si es primero o segundo, pero está en el libro de los Reyes, búsquenlo. Cuando el rey Salomón está dedicando el templo al Señor. Y él está haciendo memoria de lo que ya está escrito, de lo que estaba establecido, de lo que Dios había pactado con el pueblo. Eso le daba certidumbre a Josafat, rey de Israel. No tenía que ver a Dios, no tenía que ver al Dios de sus padres, sino estar seguro que el Dios de sus padres, en los pactos que él había hecho con el pueblo de Israel, los cumpliría como hasta ese día. Y entonces él oró a Dios, honró a Dios en un entendimiento, oró a Dios. ¿Y qué creen que pasó? Vino la respuesta. Cuando hay paz, cuando tú tienes certidumbre en el corazón, cuando tus emociones, cuando tus pensamientos, cuando todo lo que tú eres, todo lo que tu ser es, hermano, amigo, está en paz, entonces aprendes a escuchar la voz. Y no solamente la escuchas, sino que la aceptas como una respuesta congruente de Dios a tu fe, a tu seguridad, a tu certidumbre. Y ese día Josafat dice que se levantó uno de los hijos de los profetas. No era un profeta prominente, no era un hombre muy importante, pero era hijo de los profetas, de uno de los profetas, y se levanta y dice: oh, escucha, esta vez no hay para qué pelear vosotros, porque el Señor peleará por vosotros. Solo que hay que salir al frente para que ustedes vean la grande salvación que Dios hará de ustedes. Ustedes se pueden imaginar. Dice que todo el pueblo, bien contento, hicieron fiesta, celebraron, una gran fiesta, una gran alegría, porque el Señor había respondido a su oración. Escucha, por eso dice la palabra de Dios: cuando tú vengas a la presencia de Dios, preséntate en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en un culto racional. No podemos venir a medias, no podemos estar a medias delante de la presencia de Dios. No podemos decir: tengo certidumbre, pero al mismo tiempo vivo con incertidumbre. Tengo seguridad, pero no. No, ese es el culto racional. Ese es el culto que demanda que tus emociones y tus sentimientos y tus pensamientos estén acorde al momento, al tiempo. Si estás en la presencia de Dios, tienes que creer que Dios es y que hace cosas tan extraordinarias en aquellos que confiamos. Así es que imagínate a todo Israel en el vocerío, en el griterío. Estaban contentos, Dios había respondido su oración. Hasta ese momento no había pasado nada. El ejército confederado estaba fuera de la ciudad, en posicionamiento de batalla. Pero cuando hay paz, cuando hay certidumbre, está hecho. Tú lo das por hecho. Tú lo das en un punto y dices: ya está hecho, Dios nos ha dado victoria.
aún antes de pelear, aún antes de entrar al conflicto, Dios ya te dio la victoria. Bien dice la palabra de Dios en la carta de Juan, en primera carta de San Juan. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Eso es lo que vence al mundo. Eso es lo que vence las circunstancias que se levantan contra nosotros para violentarnos. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? Nuestra fe en Jesús. Fe es certidumbre. Entonces seguimos hablando acerca de la paz, porque es muy importante. Entonces usted tiene la historia. Hay una grande victoria, porque lo primero que hace el rey Josafat, hermanos, al día siguiente, para salir al frente de la batalla, manda a los cantores. Los viste con sus vestiduras, con sus de gala, para cuando se usa para adorar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al Dios Todopoderoso. Y dice: ustedes irán al frente de la batalla. Y entonces el pueblo mira a los cantores ir al frente de la batalla. No es el rey. Como estaban acostumbrados los pueblos a mirar a su rey engalanado, hermanos, con su armadura de guerra, con su espada. No es el rey al frente de la batalla. Son los adoradores, son los cantores, son los hombres que adoraban, que exaltaban el nombre de Dios en el templo. Pues ellos son los que van al frente de batalla. Y cuando ellos comenzaron a adorar al Señor, hermanos, allá ocurrió algo portentoso. Sin siquiera ellos levantar una sola mano con la espada, hermanos, todo aquel ejército confederado se atacaron entre ellos. Y miles murieron por la propia espada de su amigo. Algo había acontecido. Por eso es muy importante, hermanos, cuando nosotros dialogamos acerca de la paz, no tiene que ver con cuánto haces tú, cuánto has realizado. Hay mucha gente, hermanos, porque también quiero tocar esa parte del tema. Habemos mucha gente de pronto que pensamos que porque hacemos algo para Dios, que porque le dimos algo a Dios, Dios está obligado por consecuencia a devolvernos el favor, a devolvernos la gracia. Y hay muchos, hermanos, que miran sus vidas arruinadas. ¿Y saben por qué? Porque su seguridad y su certidumbre no estaban establecidas en la voluntad divina, no estaban establecidas en el poder divino, sino en sus propias habilidades, en sus propias fuerzas, porque pensaron que sus propias justicias, porque pensaron que sus propias acciones, por consecuencia, les traerían beneficios. Pues no funciona así, hermanos. Nada funciona así. Todo lo que nosotros podemos esperar que nos acontezca tiene que venir de la mano de Dios, porque cuando viene de la mano de Dios no hay incertidumbre. Cuando viene de la mano de Dios, hermanos, no se añade tristeza, no hay angustia, no hay desesperanza, no hay un pero, es pleno. Por eso el apóstol está apelando luego, dice: escucha, en el capítulo de Romanos que estábamos leyendo, tienes que renovar tu entendimiento, tienes que cambiar ese paradigma de pensamiento que toda la vida has construido, tienes que cambiar ese lenguaje, tienes que renovarlo, pero tienes que renovarlo por el lenguaje de la esperanza. Recuerdo en este momento cuando el Señor Jesucristo se sube a una de las barcas y dice la palabra que van y entran al mar. Y mientras van en el mar, hermanos, se levanta una grande tempestad, una terrible tempestad, que empieza a hacer zozobrar la barca donde van todos. Hay marinos, hay gente experta en el mar, como un Pedro, que eran pescadores, o sea, como su hermano, gente que estaban en la pesca, gente que conocían del mar, que conocían y tenían certidumbre de lo que podía pasar. Y cuando fueron rebasados, hermanos, por las olas, cuando fueron rebasados por la corriente marítima, por los grandes vientos que estaban azotando la barca, hermanos, entonces entraron en pánico. Nunca jamás, hermanos, se pusieron a pensar: si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pues ustedes creen, la palabra del Señor dice que él estaba dormido. Mientras todo se azotaba, él estaba dormido. Dice la Escritura, hermanos, que ¡Ey, Señor! ¡Sálvanos! ¿Cómo que estás dormido? Me acuerdo de aquella historia del profeta Elías, cuando enfrenta a los profetas de los Baales y de Acera, 900 hombres en total, dice, y se enfrentó él solo contra ellos para ver cuál de todos, si Jehová era Dios o los Baales eran Dios. Y la Biblia dice que los profetas de Baal dijeron: comenzamos nosotros. Prepararon un altar y allí el Dios tenía que demostrar, el Dios que era Dios, porque solo hay un Dios realmente, pues que consumiera el altar. Y los profetas de los Baales, hermanos, dice que estuvieron ahí todo el día, y brincaban y danzaban, y al ver que no había respuesta de los Baales a su petición de que consumieran el altar que ellos habían preparado y hicieran el holocausto, pues dice que de repente tomaron cuchillos y empezaron a rajarse la espalda. Ofrecieron sangre a sus dioses para que sus dioses trajesen y consumiesen el altar que ellos habían preparado y provocaran holocausto. Pues no pasó. Y entonces el profeta Elías, burlándose de ellos, decía: grite más fuerte. Puede que esté dormido. Grite más fuerte. Puede que esté en el baño. O tal vez se fue de vacaciones. Se estaba burlando con ironía de ellos. ¿Saben ustedes? No pasó nada. Le tocó el turno al profeta Elías. Ustedes se pueden imaginar toda la expectativa del pueblo de Israel, hermanos, mirando lo que el profeta había hacer para convencerlos de que Jehová era Dios. Mientras los otros profetas estaban agotados, los profetas de los Baales estaban agotados, el rey Acab decepcionado de que los profetas de los Baales no habían hecho nada. Jezabel, la esposa de también, todos alterados ahí, aunque Jezabel no estaba en ese asunto, pero bueno, no me voy a meter en la historia. ¿Qué pasa? El profeta Elías ora a Dios. Y escuchen, porque todo se conecta. El apóstol Santiago dice: escuchen, Elías era un hombre semejante a nosotros, con pasiones, igual que nosotros. Elías era un hombre tan simple como tú y yo, pero el día que oró a Dios, Dios lo oyó y hizo descender fuego del cielo que consumió el altar. Y mientras Elías oraba al Señor Jehová de los ejércitos, fuego llegó del cielo, hermanos, y consumió el altar que él había preparado. Lo consumió, todo lo consumió. Cuando hay confianza en tu corazón, tú sabes que Él siempre te escuchará. Por eso el apóstol Pablo dice: cambien sus argumentos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando es zarandeado y lo molestan porque está dormido, estoy seguro que está consciente de la situación. Y Él les dice una pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y esa es la realidad de muchos de nosotros, hermanos. La vida nos sacude, nos zarandea. Las circunstancias, los momentos, nos zarandean terriblemente. A veces son nuestros hijos, a veces es nuestro cónyuge, a veces es nuestro patrón, a veces es la salud, a veces es la economía. Viene y nos zarandea y no sabemos cómo reaccionar. Y tenemos miedo. Y Él dice: ¿por qué tienen miedo? Tengan fe. Y entonces el hombre, no solamente se los dijo, porque no solo son palabras, se levantó el Señor, dice, y reprendió al mar y al viento. Y una grande bonanza, una grande paz llegó. Y se estaban sorprendidos, ya se dieron cuenta, ya hablaban entre ellos. Aún el mar y los vientos le obedecen. ¿Por qué? Porque él tenía confianza en el Dios que él servía, en Dios su Padre. ¿Dónde está la diferencia entre Jesús y nosotros, sus hijos? ¿Dónde es la diferencia entre nosotros, los que hemos sido comprados con la sangre del Cristo? En la confianza.
en la fe, en la certidumbre, en la seguridad de que Dios nos oye en todo tiempo cuando nosotros clamamos a Él. Pero el grande problema de la inmensa mayoría de nosotros es que no tenemos un entendimiento y un conocimiento porque no está la palabra de fe, no está la palabra de confianza. Nosotros cuando tenemos un problema venimos a la palabra para tratar de encontrar una respuesta como si fuese magia, como si fuese algo mágico. Como si uno pensara que la Biblia es como la lámpara de Aladino, a la cual que cuando le sobas vendrá tu respuesta. Pues no funciona así. No te creas cuando en el Facebook, hermano, tú ves, si tú tienes un problema, léete esto, chútate este salmo. No funciona así. Porque la palabra me enseña a mí, debe de enseñarte también a ti, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si no hay abundancia de paz en tu vida, no habrá paz a la hora de la declaratoria, no habrá paz a la hora de que tú le pidas a Dios, porque habrá más palabra de angustia, de desesperanza, de incredulidad, de incertidumbre, porque habrá más palabra de muerte que de vida. Entonces dialogar acerca de nuestra paz es importante. Sí, puedo encontrar la cita bíblica y mencionarte cuando Él dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Pero solo sería argumentativo. Cuando tú lees la Escritura siempre encontrarás historias que te marcan la certidumbre y la confianza de Dios. Tú habrás leído el libro de Esther o habrás escuchado alguna vez de la historia de Esther, la princesa, sobrina de Mardoqueo, que quedó huérfana y que Mardoqueo la cuidaba cuando Israel estaba cautivo, cuando Israel estaba lejano de su ciudadanía. ¿Conoces la historia de la reina ahora? Porque ahora es una reina, la reina Esther. Me acuerdo de esa palabrita que le manda a decir Mardoqueo a la sobrina: díganle que no saben si para esta hora es que ella llegó a ser reina. Porque ¿qué le estaba demandando el pariente? ¿Qué le demandaba el tío? ¿Qué le demandaba a la reina Esther? Que intercediera delante de Dios por el pueblo judío, que estaba sentenciado a morir porque una persona se enojó contra ellos y le pidió al rey que le diera favor de exterminarlos un día. Entonces Mardoqueo va y le dice por favor, intercede por nosotros al rey. Pero la reina dice: es que escucha, pariente, yo no puedo entrar a la presencia del rey si no me ha llamado, porque si no hallo gracia delante de él, estoy poniendo mi cabeza de por medio, estoy poniendo vida, y no me está permitido entrar a la presencia del rey sin que el rey no me haya llamado por sus leyes que ellos tienen. Y entonces Mardoqueo dice: pues tú sabes lo que tendrás que hacer, porque tú no sabes si para esta hora es que tú llegaste a ser reina. Y entonces la reina hace algo, escuchen, invita a sus doncellas y le manda a decir por favor a Mardoqueo y a todos que ayunen, que oren a Dios para que ella halle gracia para cuando entre a la presencia del rey. Y oraron y ayunaron. Y eso les dio paz, les dio certidumbre, les dio confianza, le dio seguridad a la reina Esther, que cuando entró a la presencia del rey, halló gracia. El rey extendió su báculo para darle gracia, para perdonar su vida y aceptar su entrada a su presencia sin haber sido llamada. Escucha, cuando hay certidumbre en tu corazón, cuando tienes paz en tus emociones, cuando tus pensamientos están embargados de pensamientos de fe, de pensamientos de confianza, entonces es cuando tú puedes entrar a la presencia de Dios y hallar gracia y socorro para las circunstancias de tu vida. Pero estamos tan llenos de conflictos, de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, porque muchas veces no está la paz que justifica, no está la
paz que provoca convicción en nuestros corazones a través de la Escritura. No es que la tenga que entender, sino tengo que creer que la Escritura me habla de un Dios justo, de un Dios bueno, de un Dios vivo que tiene compasión, que tiene misericordia. Pero prefiero escuchar las voces que dicen: ah, no, Dios está enojado contigo porque no has hecho esto, porque no has hecho lo otro. Yo prefiero escuchar la historia que me dice que Dios me amó. Yo prefiero escuchar la historia que me dice que, viendo que soy un incompetente, alguien que por mí mismo no me puedo salvar, mandó a su Hijo y pagó el precio para que mi paz, para que mi fe, para que mi certidumbre, para que mi salud estuvieran plenos. Cuando Dios dice: tú no puedes, pero yo sí puedo. Entonces yo prefiero tomar la palabra que Él me da a tomar la mía propia. Pero eso no viene, no sucede, porque no tengo un conocimiento, no tengo un entendimiento de lo que significa la palabra de Dios. Miro el libro que es la Biblia solo como un amuleto en tiempo de necesidad. No funciona así. Entonces hablemos de paz. Hablemos de la certidumbre que pone en nuestros corazones. Confiar en Él. Imagínate. Me acuerdo de una historia, hermanos. Hace muchos años que me ocurrió. Ya lo he platicado otras veces, pero no quiero volver a platicar. Al fin y al cabo, ¿quién me dice que no? Pero resulta que un día un hermano me hace una invitación a orar por una persona que estaba enferma, muy enferma. Y aceptamos. Y me acuerdo que fuimos al lugar, saliendo del templo, fuimos al lugar a orar por una persona enferma. Y en el camino él me iba platicando la situación de este hombre. Era un hombre que ya tenía mucho tiempo enfermo, que tenía una enfermedad terminal, que no había esperanza para él. Y yo dije: ¿y yo qué voy a hacer? Si ya no hay esperanza, ¿qué yo voy a hacer yo allí? Pero bueno, dije, tengo que hacer, porque la labor de uno es orar por los enfermos. La labor de uno es llevarle paz a las personas, confianza a las personas, certidumbre de que Dios es bueno. Y me acuerdo que llegué a ese hogar. Era la esposa, los hijos, la suegra, estaban ahí reunidos. Había mucha tristeza, estaban muy preocupados. El hombre estaba muy enfermo, delgado, ya se estaba consumiendo, porque aparte no podía probar alimento, no lo podía probar, no lo sostenía. Y me acuerdo que pues me senté, ver las caras, como diciendo: tú tienes la respuesta, ¿no la puedes dar? Por favor, ¿nos puedes ayudar? Y sabes una cosa, cuando tienes convicción en tu corazón, cuando tienes convicción en tu espíritu de que Dios te respalda, me acuerdo que dije: muy bien, vamos a hacer esto. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer un milagro? Pues obviamente me dijeron que sí. Ah, sí, sí creemos que Dios hace un milagro. Muy bien, yo también lo creo. Y sé que Dios hoy va a hacer un milagro. Y ellos me platicaban que no podía comer nada porque todo lo devolvía. Dicen: muy bien, no se preocupen, hoy Dios va a hacer un milagro. Hice una oración, ¿verdad? Cuando abrí mis ojos, terminé de orar. Les hice una pregunta: ¿no se movió nada? ¿No sintieron que temblara la casa? ¿O que algo dijera: Dios nos escuchó? Pues no se preocupen, ya está hecho. Ya sucedió. Mañana por la mañana, le digo al hombre, porque primero lo que hice fue: póngase de pie, por favor. Dice: no, ese no se puede parar, está muy débil. Digo: póngase de pie, por favor. Y el hombre, como pudo, se puso de pie. Y oré. Y entonces terminé diciéndole: mañana cuando se despierte, pídale que le preparen unos huevitos estrellados, unos frijolitos y una rica salsa. Si no puede comer, yo estaba en aquel tiempo, hermanos, arreglando la banqueta del templo, le permito que vaya allí y me dé una patada en el trasero, si Dios no ha hecho la obra esta noche. Hasta que al día siguiente, en la mañana, hermanos, cuando estoy allá afuera del templo arreglando la banqueta, que lo veo venir, digo: ¡ay, ya viene a darme la patada! No, ni siquiera se pararon, hermanos, nada más se pararon en el carro allí y me dijo: pastor, ya pude almorzar, ya pude comer. Ya iba bien contento el hombre. Y
yo le di gracias a Dios. No lo volví a ver. No sé qué más pasaría. Pero sé que ese día, la palabra de esperanza, la palabra de fe, la palabra de seguridad tocó el corazón de esa persona. Porque es muy importante que nosotros aprendamos a compartir la palabra de fe, la palabra de confianza, la palabra de esperanza a las personas, hermanos. Tenemos que hacerlo. No podemos compartir la palabra de inseguridad que se escucha. No puedo compartir, como decía la vez pasada, pues a mi pariente le pasó así, hizo esto. No, nosotros tenemos que compartir la palabra de fe, la palabra que nos da confianza a nosotros. Espera en Dios, dice la palabra, confía en Él. Pero pon tu esperanza, y con tu esperanza pon tu convicción. Hay otra cita bíblica que te quiero mencionar, hermanos, que es Filipenses. Filipenses, capítulo 4. La carta a los Filipenses, en el capítulo 4. Versículo 4, de ahí voy a empezar a leer. Escucha la palabra, por favor. Porque la palabra tiene como objetivo traerte paz, certidumbre. Como leíamos del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero escucha esta palabra, porque esto sí te demanda una actitud a ti, como creyente. Te demanda una actitud a ti en tu fe, un sentido de certidumbre. Pero escucha lo que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada, y repito y subrayo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero me detengo tantito antes de seguir leyendo y recuerdo otra cita bíblica en palabras del propio Señor Jesucristo. Cuando Él dice, y yo os digo, no os afanéis como los gentiles, que se afanan día a día pensando qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber, qué van a calzar. Y viven afanados para lograr esas cosas. Mas vosotros debes de saber algo, que vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que el hombre se afana les serán añadidas, por la propia palabra del Señor Jesucristo. Que el apóstol Pablo está diciendo, por nada estéis afanados, por nada estéis afanosos, nada perturbe, nada enturbie su corazón de paz, su corazón de justicia, nada enturbe su fe puesta en Dios. Nada provoque la certidumbre de sus pensamientos y de sus corazones. Nada. Y cualquier cosa que se quiera levantar y provocarlos al miedo, a la incertidumbre, a la inseguridad, a la desesperanza, pues oren a Dios, llévenle a Dios en oración su petición, lleven a Dios en oración su súplica, lleven a Dios en oración su ruego, lleven a Dios en oración su desesperanza, lleven a Dios su oración cualquiera que ésta sea. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Dice, y con acciones de gracias, porque ¿qué significa eso? Que tu acción de gracias dice, amén, confío que tú has oído mi oración. Porque eso es lo que dice la Escritura en el libro en la primera carta de San Juan. Si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso tu acción de gracias demanda tu amén. Sí, amén. Que así sea, que así es. Porque he puesto mi confianza en Dios, mi Salvador. De eso está hablando, no como yo que estoy gritando como loco, pero de eso está hablando el apóstol. De tener confianza. Y miren lo que sigue diciendo. Capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Corazón y pensamiento, corazón y mente. Que guardará tus emociones, que guardará tus sentimientos, que guardará ese sentimiento y esa emoción cuando estás delante de la presencia de Dios y que te da certidumbre, que guardará tus pensamientos, esos que vertiste en tu oración, en la súplica, en el ruego, en la acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento te guardará en completa paz. Pero dice, ahora lo que tú tienes que hacer es tener pensamientos de esto, porque no lo concluye allí, sino que dice, en esto, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa en lo que es bueno, piensa en lo que es amable, piensa en lo que tiene buen nombre. No te vayas en el pensamiento del común, pon tus pensamientos en Cristo, porque es importante. Voy a concluir. Hoy quiero hacerles corto el desayuno, hermanos. A menos que quieran postre, claro, el postre se tarda más. Pero quiero concluir, porque es muy importante. A donde quiera que tú vayas en la Escritura, tú vas a encontrar que la palabra siempre te va a invitar a tener paz en el corazón, a tener certidumbre, a tener seguridad. Porque eso es lo que es la palabra del Señor. Porque es muy importante que lo entiendas. Cualquier circunstancia, cualquier situación en la vida, siempre debe llevarnos a nosotros a la seguridad de que Él está con nosotros. Hay una palabra de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Dice así. Déjenme encontrar la cita bíblica. Y esta es la palabra. No voy a leerlo todo, solo quiero tomar en el contexto. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si eso no te da paz, si eso no te da certidumbre, entonces ¿qué lo hará? Porque ahora déjame te digo, Jesús está sentado a la diestra de Dios, y la palabra dice intercediendo por nosotros. Dice el libro de los Romanos en el capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si fue Dios el que los llamó? ¿Quién los condenará si el que murió fue Él y además resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo? ¿Y qué significa interceder sino al pendiente y al cuidado de nuestra vida? Si alguien tiene cuidado de nosotros, es Él, porque Él pagó un precio muy alto por amor a nosotros. Así que, hermano, amigo y quien quiera que me escuches, deja de preocuparte, deja de angustiarte, deja de acusarte, deja de pensar que tú no mereces. Porque cuando hemos puesto nuestra confianza en Él, tenemos que tener la seguridad y la entereza en nuestro espíritu, que Él por amor a Él mismo nos amó, que Él por amor entregó a su Hijo para que tú y yo fuésemos bendecidos, que Él por amor nos provoca a la certidumbre, nos provoca a la paz, a la seguridad, que Él por amor cualquier cosa que nosotros le pidamos nos la da. Si nosotros tenemos y ponemos nuestra confianza en Dios, si nosotros permitimos que la paz llene nuestros pensamientos, que la paz llene nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, en armonía, en quietud,
duda, en confianza, en seguridad. No importa lo que pueda venir, pero Dios conmigo, ¿quién contra mí? De eso se trata la paz, de eso se trata la justicia divina, de eso se trata el perdón, de eso se trata el amor de Dios para con nosotros, para que nosotros tengamos paz. Con esto concluyo. Pero hay quienes no tienen paz, tienen guerra en sus corazones, hay mucha guerra, hay mucho conflicto. ¿Y saben por qué? Porque no le han entregado su corazón al Señor, porque no le han entregado sus vidas, porque no le han dicho al Señor: Señor, ven, entra en mi vida, entra en mi corazón, cámbiame, transfórmame, quita este corazón de piedra, este corazón tan duro, este corazón lleno de amargura, de tristeza. Quita este corazón y dame el corazón de carne, donde tu palabra, donde tus mandamientos, donde tu consejo, donde tu justicia son intrínsecos, son plenos, son abundantes. Dame ese corazón que cree, que acepta. Cambia mi vida, transfórmala en tu voluntad, para que mis pensamientos, para que mis sentimientos, para que mis emociones tengan armonía con la gente que amo, con la gente que me rodea. Haya paz en mi palabra y no violencia y no guerra y no duda y no incertidumbre, sino seguridad. Ven, Señor Jesús, toma mi vida. Te recibo a ti, porque tú eres el único que puede cambiar mi vida, tú eres el único que puede hacer que mi camino se transforme, pues en ti pongo mi esperanza, en ti pongo mi confianza, en ti pongo mi seguridad. Tómame, Señor, porque te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. ¡Wow! Ahí está la paz, hermanos, ahí está la certidumbre. Ya puedes seguir comiendo. Puedes tomarle a tu café. Lo que no puedes hacer, lo que no podemos hacer, lo que no debemos hacer, es olvidar el consejo de la palabra, es olvidar la palabra, es olvidar de instruirnos de la palabra, es olvidar de enseñarles a nuestros hijos a confiar en Dios. Por un instante, por un momento, invítalos, pero invítalo con el ejemplo. Invítalos por un momento a creerle al Señor, a poner certidumbre en sus vidas. Y este tiempo que estamos pasando, este tiempo que provoca duda, este tiempo que provoca temor, pasará como pasarán muchos otros, porque el Señor estará con nosotros como poderoso gigante. Y si Él con nosotros, ¿qué contra nosotros? Así es que, pues muchas gracias. Muchas gracias por haber estado conmigo compartiendo estos momentos. Gracias por el desayuno que me han invitado, ya me lo comeré otro día. Pero muchas gracias. Gracias por prestar atención a un momento en la presencia de Dios. Porque estoy convencido que estamos en la presencia de Dios, aún a la distancia. Porque estoy convencido que nuestros corazones se unen en Cristo Jesús, que nos edificamos y que nos construimos en Cristo. Porque Él nos ama, porque Él nos ha hecho sus hijos, porque Él nos ha hecho parte de su cuerpo, donde la cabeza es Él. Así que, amigos, familia, iglesia, confiemos en el Señor todo el tiempo y que la paz sea luz para entrelazar naciones, que la paz que hay en nosotros, hermanos, sea luz para entrelazar familias y el Señor sea glorificado por ello. Gracias, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Amén.